Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Bajo la mirada amorosa y providente de Dios, nos reunimos en este 12º domingo del tiempo durante el año para celebrar juntos el memorial de nuestra salvación. En medio de nuestras luchas diarias, alegrías y dificultades, el Señor nos fortalece con su palabra y nos alimenta con su presencia eucarística, animándonos a vivir con confianza y fidelidad, sabiendo que nunca nos abandona. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amasan mi barro. Mi alma es tu aliento divino. Tu sonrisa en mis ojos está. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en este 12º domingo del tiempo ordinario. Y hoy también en nuestro caminar hacia la santidad, queridos amigos, porque ¿verdad? Ser santos, como su Padre del cielo es santo. Y justamente por eso rezamos por el siervo de Dios, el Padre Monseñor Pedro Shaw, vicario apostólico del Pilcomayo, que está en causa, ¿verdad?, la beatificación también de este obispo, que trabajó tanto tiempo entre los pobres aquí en Paraguay, en el Chaco paraguayo, para que pueda ir enseguida, ¿verdad?, hacia el camino de los altares. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos.
Oración. Padre misericordioso, que nunca dejas de tu mano a quienes has hecho arraigar en tu amistad, concédenos vivir siempre movidos por tu amor y un filial temor de ofenderte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Dijo el profeta Jeremías: oía los rumores de la gente, terror por todas partes. Denúncielo. Sí lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Tal vez se lo pueda seducir. Prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo como un guerrero temible. Por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer. Se avergonzarán de su fracaso. Será una confusión eterna, inolvidable. Señor de los ejércitos, que examina al justo, que ves las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos. Porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque Él libró la vida del indigente, del poder de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Por ti he soportado afrentas, y la vergüenza cubrió mi rostro. Me convertí en un extraño para mis hermanos. Fui un extranjero para los hijos de mi madre. Porque el celo de tu casa me devora, y caen sobre mí los ultrajes de los que te agravian. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Pero mi oración sube hasta ti, Señor. En el momento favorable, respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Sálvame, por tu fidelidad. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor. Por tu gran compasión, vuélvete a mí. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Que lo vean los humildes y se alegren. Que vivan los que buscan al Señor. Porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos. Que lo alaben en el cielo, la tierra y el mar, y todos los seres que se mueven en ellos. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a los hombres porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo antes de la ley, pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura de la que debía venir, pero no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de uno solo provocó la muerte, de todos la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados muchos más abundantes sobre ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No tengan miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, díganlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, tengan miedo al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos cuantos? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga el Padre. Pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, en este domingo, ¿verdad?, que estamos ya avanzando siempre en nuestro camino, decimos del tiempo ordinario, el tiempo de orden, ya ordená, veñan de Kobe, ya eshara, veñan de Yaro, de. En este domingo, la lectura del Evangelio. No tengan miedo a los hombres, anilla creyete, ¿verdad?, de lo que el hombre de por sí, el hombre, la humanidad, el humus, la limitación, porque hombre viene de la palabra humus, ¿verdad? Y entonces, queridos amigos, dice, no hay nada cubierto que no llegue a descubrirse. Vean de Abuitepe, lleva siempre, siempre, siempre. Y anden ahí Dios, y anden entonces me vean de Yara Ari, sino que nosotros somos seres simplemente, queridos amigos, creados, ¿verdad? Somos creación, no somos dioses. Y por una parte, lo que les digo de noche, díganlo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, pregónenlo desde la azotea. Es una forma también y un mandato, de que tenemos que tener el valor, tenemos que tener también la fuerza necesaria para pregonar. En síntesis es pregonar la verdad. Ya Ana, Nañaquininiana. ¿Por qué? Porque la fuerza de Dios nos acompaña. La fuerza de Dios es la que se pone también siempre al servicio de la comunidad, porque es el Espíritu el que mueve a la comunidad. Yandeco Yaku Eina, gracias al Nefesh, dice Génesis capítulo 2, versículo 7, ¿verdad? El hecho de que el Señor sopla, ensuflar, entrar su espíritu, su aliento dentro del hombre. Ahí ve versículo 7 del capítulo 2 del Génesis, y el hombre resultó un ser viviente. Por eso aquí Jesús nos anima a todos a pregonar, a decir, somos seres limitados, tenemos que reconocer, y por eso hay que pregonar, hay que decirlo, tenemos que entender, porque si no, algunos nos creemos o nos consideramos dioses, ¿verdad? Yo ya he repetido tantas veces, pero se me quedó muy grabado lo que el Monseñor Gabriel Escobar había dicho ahí en Puerto Limpo, que muchos de nosotros nos consideramos dioses, es decir, y por otro la se poa gente maoi la se valea que pega que amor. Y sin embargo, queridos amigos, nosotros estamos así, en manos del Señor. No tengan miedo, y aquí va más todavía. ¿Por qué? Y porque el anunciar el Evangelio, el decir la verdad, no siempre también vamos a encontrar aplausos en Terobetea y de Balea. Ninguno de los profetas, queridos amigos, y la misma palabra de Dios, Jesús, vuelve a repetir, ¿quién es el profeta que quedó vivo y coleante y prácticamente de Yara? ¿Por qué? Y porque tuvieron que anunciar y tuvieron que denunciar las cosas negativas. Entonces no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero
que en realidad no pueden matar el alma. Y por eso es que nosotros tenemos que centrarnos, buscar, pedir, ir detrás, queridos hermanos, de lo esencial y de lo fundamental que es la fuerza y el espíritu del Señor. No pueden matar el alma, jamás. El alma, queridos amigos, es la fuerza y es el nefesh, es el espíritu del Señor. Y entonces todo lo que es superficial quedará, pasará. Pero sin embargo, todo lo que nosotros podemos acumular, digamos así, como gracia y como riqueza de parte de Dios, es el aspecto espiritual. Cierto que el aspecto espiritual, en la medida en que y lo pensamos y lo vivimos desde adentro, también la eficacia lo vamos a ver en nuestro contexto histórico, en nuestro contexto material también. Porque la Yajuno Peñan de Yaras allá Yaponos y Peñan de Yara y Botá, ciertamente que no vamos a tener ninguna clase de pobreza o ninguna clase de abandono o ninguna clase de problemas dentro de nuestra misma comunidad. Porque ya Peñan de Yara pues tumaranga tuñan de Recobe. Así es que pidamos al Señor esta gracia y esforcémonos por vivir auténticamente la vida de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor hoy todas nuestras intenciones. A cada oración respondemos: Padre Providente, escúchanos. Padre Providente, escúchanos. Por la Iglesia, para que anuncie el Evangelio con valentía y esperanza, aun en medio de las dificultades y desafíos del mundo actual. Oremos al Señor. Padre Providente, escúchanos. Por nuestra patria, para que nuestros gobernantes se dejen guiar por la sabiduría de Dios, trabajando honestamente por la paz, la justicia y el bienestar de todos. Oremos al Señor. Padre Providente, escúchanos. Por los pobres, los enfermos, los que viven angustiados o desanimados, para que descubran el amor providente de Dios en la ayuda generosa en sus hermanos. Oremos al Señor. Padre Providente, escúchanos. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor,
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza que vamos a ofrecerte, a fin de que purifique nuestros corazones y podamos corresponder a tu amor con nuestro amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a la luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra, llenos está, llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo,
Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Viniste al mundo a traernos la vida, vida abundante que el Padre nos da. Nos encontraste sin paz y muy solos, por eso tú te quedas en el pan. Tu Eucaristía es misterio de entrega, pan amasado en dolor y amistad. Es alimento que nos hace hermanos, solo en tu amor nos podemos amar. Nos prometiste quedarte por siempre, si faltas tú, ¿a quién vamos a ir? Quédate aquí, cenaremos contigo. Danos tu pan, danos hambre de ti. Oración final. Señor, tú que nos has renovado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos que la participación en esta Eucaristía nos ayude a obtener la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.